pero que también habla de nuestro futuro, es la educación. Hablamos con Mariano Narodowski, él fue ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, y hay un inquietante estudio sobre la baja en la calidad universitaria de la Argentina comparada con otros países. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por este contacto. No, por favor, buen día, ¿cómo le va? Cuéntenos qué significa este estudio. No, es un nuevo estudio que genera un ranking de universidades en las que se muestra que en principio las universidades argentinas bajan de puesto y la única que está en el top 10 de las latinoamericanas, pero muy lejos, ¿no? Es más del puesto 300 a nivel mundial, es la Universidad de Buenos Aires. A diferencia de otros rankings que consideran, por ejemplo, si la sociedad está conforme con la educación universitaria, en este ranking eso no se considera y se le da mucho peso a la investigación científica. Es el 40% del peso ponderado del ranking. Y bueno, ahí efectivamente las universidades argentinas desde hace mucho tiempo, ¿no? Vienen perdiendo posiciones con respecto, bueno, obviamente al sistema universitario global en general, pero particularmente frente a las universidades brasileñas y chilenas, que tienen un nivel de producción científica más importante en términos cuantitativos como en términos cualitativos, porque este ranking mide no solamente la cantidad de publicaciones de los científicos, sino que también mide el impacto de cada publicación. Y en ambas medidas las universidades argentinas se van rezagando cada vez más. Bueno, esto me parece bastante esperable porque forma parte de un colapso educativo general, que no es solo de la escuela primaria o de la escuela secundaria, cosa que está más sabida, sino que va penetrando de a poco en el sistema universitario, que hasta ahora venía más o menos protegido, hasta ahora digo, hasta los últimos 15 años venía más bien protegido, pero de a poco se va notando cada vez más la parálisis, y sobre todo lo que se nota es cómo el resto de los países latinoamericanos van mejorando, mientras la Argentina está colapsada, está paralizada, e incluso en algunos indicadores universitarios desciende claramente, ¿no? Por ejemplo, tenemos menos graduados universitarios entre 24 y 34 años, tenemos menos que Chile, menos que México, menos que Costa Rica, menos que Colombia. Tenemos apenas un 19% de graduados entre 24 y 34 años. Pensemos que el que más tiene en el mundo es Corea del Sur, que tiene 70%. La media de la OCDE es más o menos 47%. Chile tiene 30% y Argentina 19%. Y lo peor es que Argentina ese valor está planchado de hace 10 años, 15 años. Mientras que va subiendo cada vez más en su porcentaje de graduación universitaria. Es preocupante. El origen de este estudio y cuáles son las razones, más allá de lo que usted señala como una decadencia en general del sistema educativo, las razones de este decaimiento de nuestro, digamos, nivel superior a nivel educativo. Bueno, hay muchas. Yo creo que si querés, hay una general, que es que nuestra dirigencia política en general, no solamente política, pero sobre todo política, no demuestra mucho interés por la educación. Esto evidentemente está claro, atraviesa todos los gobiernos. Por supuesto que hay excepciones a nivel de personas, pero como sector dirigente no hace una apuesta fuerte a la educación, en términos financieros, en términos de organización, en términos, si querés, hasta de marketing. No es un tema de la agenda en general, ni en la universidad, ni en la primaria, ni en la secundaria. Me parece que el fenómeno es el mismo. No hay mucha vuelta para darle. Segundo punto es que tenemos pocos graduados en el secundario. Entonces, las universidades ven resentido eso. Recién publicamos un estudio con Argentinos por la Educación que muestra que los chicos que entraron en primer grado en el 2009, solo el 16%, o sea, 16 de cada 100, terminaron la secundaria en tiempo y forma. Eso es dramático. Eso es dramático, es bajísimo, pero esto genera un problema porque hay pocos estudiantes universitarios y además están mal preparados o están peor preparados.
Entonces las universidades tienen que hacer todo un esfuerzo extra para poder reincorporar a los alumnos a un sistema universitario razonable. Y los planes de estudios universitarios en general, ¿están viejos o les falta actualizarse? Porque también debo entender que depende, digamos, el análisis de cada facultad. No es lo mismo, digo, porque hay otro ranking que muestra muy bien ubicada la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en algunas de sus carreras y no en todas. En ese aspecto, ¿cómo están los planes argentinos comparados con los países más modernos? Bueno, como bien decís, ¿no? Es un mundo. Hay 130 instituciones universitarias en la Argentina, que son mucho menos que las de los otros países. Ese es otro punto. Tenemos menos instituciones, sobre todo menos instituciones privadas. En la Argentina es muy difícil crear una universidad privada, muy difícil. Una universidad relativamente más sencillo porque es una decisión política del Congreso. Después es el tema de cómo se financia, pero bueno, crearla no es tan difícil como una universidad privada que pasa enormes filtros. Entonces, en esa heterogeneidad, perdón por el largo paréntesis, pero en esa heterogeneidad varía entre universidades y dentro de las universidades las facultades o los departamentos o las carreras. Tenemos algunos departamentos de punta en la Argentina. Por ejemplo, es el caso de biología molecular o virología de la Universidad de Buenos Aires, que realmente tiene un nivel de punta en los rankings internacionales de producción científica y que forma excelentes científicos. Pero esto no es lo normal, digamos. Tenemos bolsones de excelencia en distintas universidades públicas y privadas y algunos rankings son sensibles a eso. Entonces tampoco es fácil decir cuál universidad es mejor y cuál universidad es peor. Eso no es una discusión sin sentido porque la universidad como un todo, cada universidad como un todo tiene enormes diferencias internas, lo cual es razonable, pasa en todos los lugares del mundo, pero por ejemplo en la Argentina todavía no hay una apuesta fuerte para generar algún tipo de incentivo para que algunas carreras, sobre todo vinculadas a la tecnología, tengan un desarrollo mayor. Hay algunas becas, algunos sistemas de apoyo, pero realmente son muy rudimentarios. Entonces, efectivamente, como vos lo planteás, hay enormes diferencias. Hay algunos planes de estudio que están en un nivel de punta a nivel mundial y hay otros planes de estudio, por ejemplo, que tardan 30 o 40 años en reformarse, como si el mundo de 1980 fuera el mundo del 2020. Claro. Y eso ocurre en muchas universidades, tanto públicas como privadas, y por eso depende de cada una. Lo que podría decirse como conclusión es que esta heterogeneidad que es buena y que es razonable y que ocurre en todos lados, sí, debería articularse de una manera mucho más razonable. Claro. Sí, a veces también la propia política universitaria termina siendo un obstáculo para la renovación permanente de la educación, cuyos objetos de estudio son escurridizos y de constante movimiento. Narodowski, le agradezco. Vamos a volver a charlar sobre este tema porque es un tema de fondo y clave porque habla del presente y del futuro de nuestros educandos, sobre todo. Cuando quieras, un placer. Un abrazo, hasta luego. Bueno, interesante el tema educativo. Las universidades